Las denuncias por delitos sexuales han aumentado un 32% en 3 años, un incremento sostenido incluso en tiempos de pandemia. Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año se han conocido 1.606 delitos de este tipo, lo que supone un 20% más que en el mismo periodo de 2021. En comparación con el año previo a la pandemia se registraron 1.218 delitos en los primeros 6 meses de 2019, mientras que ahora hay que hablar de 1.606, un 31,8% más. Algo parecido ocurre con las violaciones, que han subido un 15% en el último año. Pues para hablar de este asunto nos atiende esta mañana Ángeles Carmona, que es presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Buenos días, señora Carmona. Muy buenos días, Marta. Bueno, ¿cómo interpretan ustedes estos datos? Bueno, son unos datos reveladores de que, por desgracia, todavía en nuestro país personas muy vulnerables tienen que estar soportando este tipo de delitos que son atentados contra la dignidad humana, ¿no? Los delitos contra la libertad sexual. Por otro lado, siempre tenemos una lectura positiva dentro de esta gravedad, ¿no? Y es que se está denunciando cada vez más este tipo de delitos, unos delitos que estaban silenciados y que respecto de los cuales es muy difícil dar ese paso tan complicado como es interponer una denuncia. No queremos que haya impunidad, sino que toda la acción de la justicia recaiga sobre estas personas delincuentes que atentan contra los derechos humanos y, por lo tanto, cuanto más denuncias haya, mejor podremos la Administración de Justicia proteger a las personas víctimas. Habla usted de que se está incrementando el número de denuncias. ¿Por qué suele haber miedo tradicionalmente a ponerlo en conocimiento de la justicia? Suele haber miedo porque la víctima suele ser una persona muy vulnerable. Hemos visto en nuestros estudios cómo los delitos contra la libertad sexual afectan enormemente a personas menores de edad, y también respecto de las personas adultas, la mayoría son mujeres que tienen terror a las represalias que pueda tener respecto de ese delincuente, y respecto de las que, contar algo que atenta contra su dignidad personal es muy difícil. Por eso necesita sentirse apoyada, por eso necesitamos que todas las instituciones actúen con eficacia, y desde luego, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10 de 2022, que ha entrado en vigor hace muy poquito tiempo, el día 7 de octubre en concreto, que es la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, estamos convencidos que cada vez más mujeres van a confiar en las instituciones para poner en conocimiento de los órganos judiciales estos delitos tan graves. Entre las razones que están detrás de que las mujeres o las víctimas no denuncien se encuentra también el miedo a no ser creídas. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Se puede luchar, y de hecho lo estamos haciendo, porque estamos viendo sentencias del Tribunal Supremo, en concreto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en las que se está protegiendo y se está teniendo esa perspectiva de género respecto de este tipo de delitos. Y, por ejemplo, es muy habitual entre las sentencias ahora, cada vez más, el darle una especial credibilidad a estas mujeres que no solamente son testigos, sino que son las propias víctimas de esos delitos tan graves. Y, sin duda alguna, vamos viendo cómo se van definiendo los conceptos del consentimiento, sin ir más lejos. Sentencias tan importantes como la sentencia de la Manada, famosa Manada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, supuso un antes y un después. Existe ya esa perspectiva de género, pero desde luego vamos a seguir desde el Consejo General del Poder Judicial trabajando para que la formación especializada de todos los operadores jurídicos sea lo más profesional posible y, por lo tanto, la mujer se sienta creída en sus declaraciones. De esas denuncias que estamos comentando que se han interpuesto, ese incremento que se ha producido, ¿cuántas acaban en condena? ¿Qué porcentaje aproximado? Bueno, el porcentaje de las condenas, sobre todo en lo que se refiere a los casos de violencia sexual dentro de la pareja, que los tenemos ya muy identificados, suelen ser alrededor de un 80%. Es decir, incluso el propio Ministerio del Interior establece el porcentaje de éxito en la investigación de este tipo de delitos, que llega también al 80%. Es verdad que en ocasiones la prueba es dificultosa, pero cada vez se perfecciona cada vez más. Por ejemplo, ya la jurisprudencia no exige que la mujer tenga lesiones concretas, es decir, no se exige que la mujer tenga que oponerse de una manera heroica a ese acto delictivo, sino que la propia declaración de la víctima, con una serie de requisitos, puede ser
única prueba de cargo para que el tribunal pueda sentenciar y, por lo tanto, para que el delincuente pues cumpla las condenas, que son muy graves y que se contemplan en nuestro Código Penal. Hace unos meses usted defendía el hecho de que la protección a las víctimas se extienda también al ámbito fuera de la pareja, de las agresiones que suceden fuera de ella. ¿Con qué frecuencia esos casos de violencia sexual se producen dentro y fuera? Bueno, pues con mucha frecuencia. Son más habituales los delitos contra la libertad sexual que se denuncian fuera de la pareja que dentro. Y, de hecho, el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de nuestro país exige que esos tipos de delitos también sean violencia sobre la mujer, también sean violencia de género, como sin duda alguna ya lo establecen los organismos internacionales. Y eso lo que implica es que hay que extender todos los recursos que hay desde hace muchísimo tiempo y que han funcionado muy bien en España para proteger a las víctimas de violencia en pareja, también a esas otras víctimas fuera de la pareja. Sin duda alguna hemos tenido casos tan tremendos y horribles en nuestro país, como el caso de Laura Luelmo, Diana Kerr, niñas muy jóvenes que fueron asesinadas después de haber sido cometido un delito contra su libertad sexual. Esos casos, desde luego, sin duda alguna, ya los tenemos contabilizados como asesinatos por violencia machista, y desde luego lo que tenemos que hacer a partir de la entrada en vigor de esta ley es extender todos esos recursos, toda la información, toda la sensibilización y las campañas a todo tipo de violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Me gustaría preguntarle también por el perfil. ¿Existe un perfil de los agresores, de las personas que cometen este tipo de delitos? No existe un perfil concreto. Lo que sí es cierto es que en España sí que tenemos que avanzar mucho en el ámbito de la rehabilitación, de la reeducación de este tipo de delincuentes no tan execrables. Estamos viendo que hay bastante reincidencia. De hecho, en los estudios que hemos hecho en el observatorio, la circunstancia agravante que más se aplica es precisamente la reincidencia. Por eso es muy importante ahora un poco poner la lupa sobre el propio delincuente e intentar que las campañas de rehabilitación y de reeducación, y sobre todo la educación, la prevención desde todos los sistemas, el educativo, el sanitario, etcétera, funcionen correctamente y, por lo tanto, las niñas aprendan a identificar cuáles son los primeros signos de una violencia que luego puede convertirse en una violencia más extrema. Pues Ángeles Cármola, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, muchas gracias por habernos ayudado a entender mejor esas cifras. Buenos días. Ha sido un placer. Buenos días.